tomando valores de 0 a 2pi, ¿verdad? Entonces, aquí nosotros podríamos hacer como un análisis. Vamos a borrar esta parte aquí. Y vamos a recordar esto, que teta está tomando valores entre 0 y 2pi. Tal vez este análisis no es tan como más tan trivial o tan fácil de verlo, porque uno puede pensar aquí que los radios pues son distintos, pero en todo caso, bueno, sí son distintos, pero en algún momento podrían representar iguales valores. Entonces, bueno, aquí hice este gráfico, bueno, ya lo voy a dejar así. Entonces, recordemos que en todo caso estamos graficando en varios ejes coordenados y cada uno de estos ejes que representa cierto ángulo, digamos este primero es pi tercio, bueno, pi sexto, el eje polar es 0, etcétera, pues tiene como una extensión en el lado opuesto. Es decir, este eje coordenado de pi sexto se extiende a lo largo del eje de pi sexto más pi. Entonces nosotros tendríamos que analizar qué está ocurriendo con el ángulo, en este caso teta más pi, en este caso. ¿Qué está ocurriendo con ese ángulo en cada uno de estos radios? Entonces, en este caso, si, bueno, nosotros consideramos R, en este caso vamos a ponerle R1 y pongámosle R2. Entonces, en todo caso, nosotros tenemos aquí que R1 es igual, perdón, R1 con teta, pues va a ser igual a que nosotros tomemos R2 con teta más pi. En este caso, si nosotros evaluamos este valor, teta más pi, en el seno, en la función trigonométrica seno, va a resultar que nos va a quedar con los signos parecidos al R1. Entonces, ya de ahí, pues vamos, bueno, no es que van a quedar pues parecidos, no es que va a quedar igual, sino que va a quedar con el signo opuesto, es decir, va a quedar con negativo R1. Y al final, ¿qué es lo que va a ocurrir con esta situación? Que si nosotros nos recordamos las convenciones que mencionamos bueno, en esa clase, vamos a buscar aquí las convenciones. La convención 2. Para graficar un punto negativo R, teta, donde negativo R es menor que 0, entonces se mide el R unidades, o sea, en valor absoluto, a lo largo del rayo teta más pi. Entonces eso quiere decir que cuando nosotros estemos graficando este par ordenado, este que tenemos aquí, va a caer exactamente en la misma posición que R1, teta. Ahora, para ilustrarlo mejor, vamos a hacer lo siguiente. Supongamos que voy a borrar esta parte de aquí, y tomo un punto, esto va a ser así como solamente ilustración, no es que sea exacto. Entonces tomo un punto tomando estas condiciones que yo tengo aquí, R1, teta. Entonces digamos que este punto cae aquí. Y ahora vengo y voy a trabajar con R2, teta más pi. Es decir, yo esto también lo pude tomar al revés, es decir, R2 con teta y luego R1
con teta más pi. Pudo haberlo tomado de esa otra manera también. Ahora, ¿qué pasaba? Entonces vuelvo a repetir, ¿qué pasaba cuando nosotros evaluamos teta más pi en esta función trigonométrica? Pues al final lo que nos va a quedar es que el R2 va a ser negativo R1, bueno, en este caso teta más pi. Entonces, si yo estoy tomando, en este caso, si yo evalúo teta más pi, y en este caso tendría que caer, por ejemplo, en pi sexto más pi, entonces yo busco esa medida, pues al final, como me va a quedar el opuesto de R1, al final lo que vamos a tener que hacer es buscar ese punto en la extensión de pi sexto más pi. Entonces va a caer prácticamente en la misma posición. Entonces, en este caso, por eso es que el libro nos dice que al final estos dos radios, al final, pues son equivalentes y nos generan la misma curva. Entonces, por lo tanto, en el libro nos dice que se toma, pues, uno de ellos, cualquiera. Bueno, pues se pueden tomar cualquiera de ellos. En el libro pues toman 4 sobre 1 más seno de teta, pero se puede tomar cualquiera porque al final nos generan los mismos valores. Entonces, quedaría pendiente de que usted verifique esto y van a notar que al final estos dos R pues son opuestos por signos. Parecieran iguales, pero al final pues van a quedar con signos totalmente opuestos. Es decir, en este caso va a ser R2 igual a negativo R1. Pero esto evaluando teta más pi, ¿verdad? En la función trigonométrica. Bien, bueno, entonces ya con esto concluimos este ejemplo que quedó pendiente y vamos a la siguiente sección, que es la 10.5, ¿verdad? Que tenemos gráficas. E iniciamos con una básica. Supongamos aquí que yo tengo la siguiente ecuación. Teta igual a pi sextos, pongámosle. Entonces, yo les digo, bueno, grafíquenme teta igual a pi sexto, pero uno puede pensar, bueno, pero aquí falta la r. Si solamente se da una ecuación con un ángulo como tal, así como en este caso teta igual a pi sexto, entonces aquí yo me estoy refiriendo a una recta. ¿Y por qué? Porque en todo caso, cuando yo vaya a graficar, yo siempre voy a necesitar un R. Entonces al final estoy graficando R, teta, donde teta es pi sextos. Y como no especificamos R, entonces al final esta R va a ser cualquier número real. Cualquiera. Entonces al final, vamos a buscar aquí esta página. Entonces al final, ese R va a tomar cualquier valor, pues, incluso positivo o negativo. Entonces, como toma cualquier valor la R, entonces va a tomar cualquiera de estos que esté en la parte del eje de pi sexto. Pero como también puede tomar valores negativos, entonces se va a extender a lo largo de pi sexto más pi. Entonces al final, esto va a ser una recta que cruza, en este caso, por el polo. Entonces vamos a agregar esa información también. Es una recta que cruza por el polo. Vamos con otro caso. Ahora, supongamos que ahora el R es igual a pi. Es decir, que el mismo ángulo que yo estoy utilizando también es el mismo radio.
Entonces, en este caso, estoy graficando el par ordenado R, pi, que, bueno, al final, pues, podemos verlo de distintas maneras. R, R o teta, teta, porque son iguales, ¿verdad? Y a esto, bueno, vamos a hacer la ilustración. Vamos a hacer la gráfica. Vamos a ver. Bueno, de hecho, vamos a ver si yo puedo aquí. Estaba ahorita probando con GeoGebra, viendo si tiene gráficas polares. Vamos a ver. Deme un momento. Ok, este es. Entonces, GeoGebra sí tiene para gráficas polares. Entonces vamos a introducir aquí, bueno, primero necesito un deslizador. Vamos a ponerle de 0 a 2pi. Esta versión de GeoGebra que estoy utilizando es la número 6. La versión 5 pues no tiene para gráficas polares. Entonces, puse un deslizador de 0 a 2pi y en este caso pues vamos a graficar el par ordenado de A, A. Ok, aquí ya pueden observar que se graficó un punto. Voy a colocar clic derecho sobre el punto y vamos a que me muestre el rastro, a ver qué es lo que está ocurriendo. Bueno, no pasó lo que esperaba. Bien, creo que no ocurrió lo que estaba pensando. Bueno, lo voy a seguir haciendo en la gráfica que tengo en la tablet. Y luego voy a averiguar cómo utilizar este GeoGebra con las gráficas polares. Y si logro descubrirlos, pues le voy a preparar un videito. Bien, entonces les decía, si R es igual al ángulo, entonces vamos a ver qué está ocurriendo con esto. Voy a buscar la gráfica y vamos a ir haciendo lo siguiente. Digamos, si yo ubico el punto 0,0, entonces en este caso me estoy refiriendo al eje, ¿verdad? Al eje con grado 0 y con radio 0, entonces ubico un punto. Si ahora venimos y graficamos en este caso pi sexto, pi sexto, entonces en todo caso tendríamos que medir con la regla o hacer como una aproximación de cuánto equivale pi sexto. En este caso vamos a decir, bueno, 3.14 entre 6 es 0.52. En este caso pues me va a quedar como en esta parte. Luego sigue pi cuarto, pi cuarto. Va a estar en el siguiente eje, ¿verdad? Y pi cuarto, pues vamos a ver. Es como 0.8, entonces viene por acá. Continuamos con pi tercio. Pi tercio, si yo grafico pi tercio, pi tercio, entonces, bueno, pi tercio es equivalente, casi aproximado a 1.05, casi a únicamente 1.
etc. Entonces, usted puede ir observando que ya se va formando como una especie de curva. Pero vamos a seguir tomando algunos valores. Digamos, si yo grafico ahora, solamente que esta parte la voy a borrar para que no se abulte aquí. Ahora vamos a graficar pi medio, coma pi medio. Entonces vamos a buscar el eje coordenado en pi medio y vamos a buscar el radio pi medio también. Entonces esto es casi como 1.6. Entonces va a estar ubicado como por acá. Seguimos. Solo vamos a hacer, voy a hacer este último con 2 pi tercio. Si grafico 2 pi tercio, entonces vamos a ver, esto me quedaría 2 por pi entre 3, 2.09. Entonces va a estar un poquito arribita de 2, como en este lado. Entonces, ya con esto, usted se puede tomar una idea de cuál es la gráfica o cómo va la gráfica, ¿verdad? Va como una especie de curva en este sentido. Vamos a ver si me sale. Y esto va a seguir, ¿verdad? Entonces aquí se va a ir formando una especie de espiral. Bueno, aquí lo voy a hacer más o menos aproximado, pero si nosotros continuamos graficando todos estos puntos, esto va a ir generando una espiral. Bueno, aquí grafiqué hasta 2 pi tercios, pero les quedaría pendiente a ustedes de que completen. Vamos a poner aquí completar hasta 2 pi. Bien, bueno, entonces ahora vamos a describir esta gráfica. Entonces, si nosotros tenemos que R es igual a 2, R es igual a teta, entonces estamos refiriéndonos a una espiral. Y bueno, en general, toda ecuación de la forma R igual a alfa teta, donde alfa es cualquier número real, entonces esto pues siempre va a continuar siendo una espiral. Solamente que en este caso, si por ejemplo el R es el doble o es el triple o es la mitad de un ángulo, ese alfa pues lo que va a generar es que o la espiral va a ser más amplia o se va a encoger más, cualquiera de esas dos situaciones. Ahora, una espiral particular, por decirlo así, es la siguiente. R igual a E a la B teta. Si me hubiera funcionado la idea de GeoGebra, pues lo hubiera mostrado. Entonces, esta ecuación de R igual a por E a la B teta, a esto le conocemos como espiral de Arquímedes. ¿Bien? Esa es una espiral particular. Entonces, le va a quedar pendiente de hacerla, ¿verdad? Bueno, vamos a ponerla, hacerla, aquí tengo que darnos valores, ¿verdad? Hacerla vamos a dejarla fácil, A igual a 1 y B igual a 1. Entonces la completan. Ahora, vamos a hablar de otros puntos también que son importantes en estas gráficas polares. Y es necesario por el sentido de cuando vayamos a tratar con respecto a estos temas de integrales, en los cuales tenemos que calcular pues área, y también cuando tenemos que calcular longitud de arco. Entonces, este tema de simetría, pues en muchos casos pues, va a ser bastante útil. ¿Por qué? Porque si se acuerdan, cuando nosotros hacemos algunas integrales
y por ejemplo calculamos la integral en la función seno de x y tenemos aquí, bueno, la integral la gráfica de seno es algo así, ¿verdad? Negativo pi a pi. ¿Y qué sentido tiene la integral? Pues en todo caso la integral pues es el área, ¿verdad? De una curva, bueno, debajo de una curva. Y esa curva está delimitada también por el eje X. Entonces, ¿qué pasaría si yo quiero calcular esta área que me determina la gráfica de seno? Entonces, es decir, yo vengo y calculo la integral definida de negativo pi a pi en la función seno de x. Pues al final, uno puede pensar, bueno, pues aquí voy a obtener el doble de esta área, ¿verdad? O el área que está por encima del eje X. Pero si nosotros hacemos esta integral, al final me va a quedar 0. Entonces no estoy calculando el área que yo quería. Esto en caso de aplicaciones, ¿verdad? Porque en el caso de esta integral, pues ni modo, así nos queda, 0. Pero si tuviéramos un ejercicio de aplicación de la vida real, por decirlo así, y quisiéramos calcular el área de alguna figura que tiene esta forma geométrica, entonces si nosotros hacemos la integral, así como la hice, definida de negativo pi a pi, entonces esto me va a dar 0. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer para calcular el área de esta figura? Bueno, como sabemos que son regiones simétricas por el origen, entonces al final el área de esto tendríamos que calcularla como 2 veces el área de 0 a pi en la función seno. ¿Perdón? Entonces, esta situación es importante pues recordarla porque si no, en algunos casos, pues cuando nosotros estemos calculando una integral, pues nos va a dar 0 y no necesitamos que nos dé 0. Entonces es mejor identificar dónde hay simetría para decir, bueno, si esta área se parece a esta otra, pues lo voy a calcular el área de esta región y le voy a multiplicar por 2 o por 3 o por 8, por 10, bueno, depende. Entonces, hablemos de simetría. Primero, al eje Y. Al eje Y. Entonces, cuando nosotros vamos a decir que hay una simetría al eje Y, o bueno, en este caso vamos a decir al eje coordenado de pi medio. Bueno, no lo vamos a decir al eje coordenado de pi medio, sino que vamos a decir la línea vertical. Entonces, hay simetría en el eje Y cuando tenemos que, bueno, en las curvas de R, pi menos teta y R, teta. Bueno, perdón, el primer par ordenado es R, pi menos teta y el segundo es R, teta. Entonces, estos dos pares ordenados representan curvas distintas. Entonces, si nosotros hacemos una representación, al final vamos a obtener que son simétricas. Esta solamente es como una representación. Entonces, vamos a tener aquí, de tal forma que me quede algo similar. Si no, voy a estar... Bueno, supongamos que se parecen las curvas. Y la única diferencia es como que están en lados opuestos, como que si este eje coordenado, el eje Y, fuera un espejo. Entonces, en este caso estamos mencionando que estas dos curvas pues son simétricas respecto al eje Y. Ahora, estas van a ser como las representaciones. Vamos a identificar que son simétricas al eje Y cuando en los ángulos esté ocurriendo esto.
En el del lado derecho tenemos r, teta y en el lado izquierdo tenemos r, pi menos teta. Ahora, cuando estemos hablando de simetría al eje X, entonces en este caso vamos a tener que, si yo tengo, por ejemplo, voy a hacer primero la gráfica, una representación, y yo tengo las dos curvas en este sentido, de tal forma que se parecen y que el eje X estaba como trabajando como un espejo. Entonces en la curva que yo tengo encima, vamos a decir que se tiene las coordenadas r, teta, y en la segunda curva, para que sea simétrico respecto al eje X, entonces este tiene que tener las coordenadas r, negativo teta. ¿Sí? Entonces, vean que en este caso siempre vamos a estar pues identificando los ángulos. Si en el primero es positivo, pues en el otro pues va a tener signo opuesto. Entonces, de esta forma, nosotros vamos a visualizar que son simétricas respecto al eje X. Ahora, por último, vamos a tratar con respecto al origen y en este caso, supongamos que yo tengo una curva en este lado, como que si fuera la función 1 sobre x, y tengo la otra curva en este otro lado. Bueno, imaginemos que pues se parecen, ¿verdad? Solamente como que hay un espejo acá. Entonces, ¿cuándo nosotros vamos a identificar que estas dos curvas pues son simétricas respecto al origen? Y digo identificar en el sentido de que no necesariamente estamos visualizando la gráfica, porque viendo la gráfica pues podemos fácilmente decir, estas dos gráficas o estas dos curvas son simétricas respecto al origen. Pero si intentamos analizarla en sentido algebraico, pues si la primera gráfica tiene coordenada r, teta y la segunda tiene negativo r, teta, entonces estamos refiriéndonos a curvas que son simétricas respecto al origen. Entonces tienen que tener el mismo ángulo, pero en el radio, en la primera coordenada, tienen que ser valores opuestos con signo, ¿verdad? Opuestos de signo. Si uno es positivo, el otro es negativo, pero que al final tengan el mismo valor absoluto. Bueno, esto es con respecto a simetría. Y ahora vamos a continuar hablando sobre otras gráficas. Otras gráficas polares. Entonces, primero voy a representar el tipo de gráfica y luego vamos a intentar pues hacer algún ejemplo con valores numéricos. Tenemos en primer lugar las cardioides. Y las cardioides son como que si fueran unos corazones. Vamos a hacer dos pequeñas gráficas aquí. Entonces, en este caso, vamos a hacer algo como esto. En este caso, pues esta primera cardioide es simétrica respecto al eje X y vamos a hacer otra y la segunda pues la hice casi, bueno, casi simétrica porque realmente no es ni tan simétrica, pero la segunda es supuestamente simétrica al eje Y. Ahora, para el primer caso, la ecuación para esa curva va a ser R igual a A más menos A seno de teta. Y para el segundo caso,
vamos a tener que es A más menos A coseno de teta. Bueno, entonces, para este caso, estas dos ecuaciones representan cardioides. La primera cuando está simétrica al eje de las X, y el segundo caso cuando es simétrica con respecto al eje de la Y, ¿verdad? Bueno, este es para los cardioides. Ahora vamos con otro. Bueno, ya vamos a hacer ejemplos con números donde tomamos valores para A. Ahora, algo que tienen que tener en cuenta es que en esta suma estamos utilizando el mismo valor A. Ahora, si aquí en este caso fuera otro valor distinto, digamos que tuviera 1 más 3 seno de teta, entonces ya no estamos hablando de cardioides, estaríamos hablando de otra curva. Entonces ya vamos a ir viendo cuál sería esa otra curva. Vamos a ver. Ahora, otra gráfica que tendríamos sería los limacones. Para los limacones tenemos la siguiente gráfica. R igual a A más menos B seno de teta, y tenemos R igual a A más menos B coseno de teta, ¿verdad? En este caso, pues vamos a decir que A y B son diferentes. En este caso, si son iguales, entonces ya no estaríamos, bueno, nos estaríamos refiriendo a un cardioide. Ahora, en los limacones, pues A y B son distintos. Pero incluso cuando estemos hablando de dos valores distintos, los limacones pues pueden tener formas distintas. Bueno, pueden tener tres formas distintas. Entonces, para esto, vamos a hacer lo siguiente. Una pequeña gráfica. En este caso, pues puede hacer que haga una ilustración que sea simétrica respecto a algún eje, perdón, y no necesariamente esté describiendo cuál de estas dos ecuaciones la representan. Supongamos ahora que yo tengo, en este caso, como que si fuera una cardioide, pero con un pequeño lazo interior, ¿ok? Con una curva interior, por decirlo así. Entonces, ¿en qué casos va a ocurrir esta situación, esta curva? Cuando nosotros hagamos A sobre B y ese valor me quede entre 0 y 1. Entonces, cuando A sobre B, ese cociente me queda entre 0 y 1, entonces vamos a hablar de un limacón con lazo interior. Ahora, en este caso fue entre 0 y 1, y uno puede pensar, pero entonces, ¿qué pasa cuando nos da un valor mayor a 1? Ahora, está la siguiente situación. Cuando A sobre B está entre 1 y 2, entonces vamos a tener como una especie de esta gráfica. Vamos a ver. Vamos a tener algo parecido como a una cardioide, pero la diferencia va a ser que ese piquito que estaba tan pronunciado en una cardioide, como en este caso que parece un corazón, pues aquí pues no va a ser tan exagerado como en ese caso, sino que
vamos a tener el siguiente caso. Digamos, tenemos el punto acá. Y vamos a tener algo como esto. En este caso es como simétrico al eje X. Y para esta gráfica la vamos a llamar como lima con orificio. Y por último, tenemos el caso cuando A sobre B es mayor o igual a 2. Entonces, para este caso, este limacón pues se va a parecer como a un círculo o a una elipse como tal. Entonces, es como que si tuviéramos una gráfica como este estilo. Y en este caso vamos a decir que es un limacón convexo. Ahora, ¿qué otro tipo de gráficas tenemos en sentido polar? Por ahora solamente estamos como describiendo el tipo de gráficas que vamos a ir trabajando. Así que vamos a continuar ahora con rosas. Y para este caso tenemos las siguientes ecuaciones. Digamos, tenemos R igual a seno de npi y tenemos R igual a B coseno de n teta, perdón. Donde n es mayor o igual a 2. Bien, entonces, en este caso sí creo que voy a tener que hacer un ejemplo con números para ilustrarlo. En este caso, bueno, aquí no necesariamente tiene que ser B, sino que puede ser A también. ¿Y por qué en este caso decimos que n tiene que ser mayor o igual a 2? ¿Y por qué no decir que pues, puede ser igual a 1? Pues en todo caso, si nosotros tomamos el valor con n igual a 1, entonces ya no estaríamos generando una rosa, sino que estaríamos generando un círculo centrado en uno de los ejes. En uno de los ejes vamos a poner. Así que para que nosotros tengamos la gráfica de una rosa, como por decirlo así, entonces vamos a tener que tener la consideración de que ese valor que esté multiplicando al ángulo, en este caso a teta, tiene que ser mayor o igual a 2. Entonces vamos a hacer unos ejemplos, unas ilustraciones. Y vamos a decir el siguiente caso. Tenemos la gráfica de R, vamos a poner aquí R igual a 2 coseno de 2 teta. Este es el ejemplo 7. El ejemplo 7 del libro. Entonces, si nos ponemos a hacer como la tabla de valores, en este caso he copiado pues los valores que salen en el libro para no estarlos calculando ahorita. Entonces tenemos pi y r. Entonces aquí vamos a tomar valores de 0. Bueno, aquí tienen pi doceavo también. Tienen pi sextos, pi cuarto. Tiene pi tercios y 5 pi doceavo. Y tienen pi medio. Entonces para 0, en este caso pues va a ser 2.
En el otro caso va a ser raíz de 3, 1, 0, negativo 1, negativo raíz de 3 y en este caso negativo 2. ¿Okay? Entonces ahora vamos a ir graficando todos estos puntos en nuestro plano, aquí, y ver cuál es la forma que va generando. En este caso solamente tenemos de 0 a pi medio. Es decir, tendríamos que hacer los cálculos que continúan de pi medio y terminar hasta 2pi. Pero esto pues va a quedar pendiente de que ustedes lo completen. Entonces, en 0, los cálculos me dio que eran en radio 2. Entonces, para el ángulo 0 es 2. Entonces, en este momento solamente voy a ir haciendo la graficación de los puntos y usted pues después lo repasan. Aquí pues yo estoy viendo mis anotes, entonces ya sé los pares ordenados. Entonces en 0 es 2, que estaría aquí. Luego tenemos pi doceavo. Pi doceavo sería como un eje que vaya como en esta parte. Entonces en este caso pues lo voy a borrar, ese eje que hice. Y lo voy a hacer como aproximado. Entonces, en pi doceavo es raíz de 3 y raíz de 3, vamos a ver cuánto es 1.7. Entonces, me va a quedar como en este lado, ¿verdad? Vamos a ver 1.7, como por ahí. Luego tenemos en pi sexto es 1. Entonces, en pi sexto, perdón, este es pi sexto. Este me va a quedar, en pi sexto es 1, entonces va a quedar como por aquí. Luego tenemos en pi cuarto es 0, pi cuarto es 0 como por acá. Luego tenemos en pi tercio es negativo 1, entonces me ubico en pi tercio, pero como el radio me dio negativo 1, entonces me voy al lado opuesto. Es decir, en este caso me iría a 4 pi tercio y graficaría con radio 1. Entonces ubicaría el punto en este lado. Luego tenemos en 5 pi doceavo. 5 pi doceavo pues me va a quedar entre pi tercio y pi medio. Y estoy graficando negativo raíz de 3, es decir, negativo 1.7. Pero como ese radio es negativo, entonces me dirijo al eje coordenado opuesto, es decir, a la extensión que vendría quedando en este lado. Y grafico 1.7. Entonces vamos a graficar aquí 1.7, que va a quedar como en este lado de aquí. Y por último, en pi medio va a ser negativo 2, pero otra vez, como me quedó radio negativo 2, entonces me voy al lado opuesto, que es 3 pi medio, y grafico en el punto 2. Ahora, si nosotros continuamos haciendo